Cuando una persona viene de la orfandad, suele sentirse inseguro, suele sentirse vulnerable. ¿Para qué Dios me creó? ¿Por qué nacer? Nací en la comunidad del Cacique de Monteplata. Cuando mi padre murió, yo tenía 1 año. Y cuando murió mi mamá, yo tenía 3 años. Llegué a la ciudad con mi tía a los 12 años de edad. Fue donde comencé a trabajar laboralmente. En mi vida llegué a hacer muchos tipos de trabajo, pero ninguno de ellos fructificaron. Más en una ocasión cuando mi tía me dijo que ella entendía que yo debía hacer un curso de belleza para poner un salón pequeño, no tenía el dinero para poder comprar los utensilios ni los equipos que amerita un salón de belleza. Me puse creativa colocando encima de una mesa un balde en donde con una cubeta con agua le lavaba la cabeza al cliente. Dios me ayudaba, las personas llegaban a este lugar y yo trataba de que esa persona saliera satisfecha. Cuando yo venía creciendo, en mi crecimiento como estilista, llegó la moda al país de las extensiones de pelo. Yo entendí que era mi fuerte, pero no sabía hacerla. Eso me llevó a crear mi propio método. Al crear mi propio estilo, a la gente le gustó y eso me fue dando experiencia y me fue catapultando porque era muy bueno. El señor que vendía el cabello aquí en el país, cuando se dio cuenta que yo estaba comprando en el mismo lugar que él compraba, le hizo sentir enojo y le prohibió a la fábrica que me vendieran porque él entendía que yo no estaba al nivel de él para comprar donde él compraba. Cuando llamé para que mi vendedora me vendiera, ella me dijo: Andrea, lo siento, no puedo venderte porque llamaron de Santo Domingo y prohibieron la venta. Yo me sentí rechazada, yo me sentí vulnerable, yo me sentí desprotegida porque no sabía por qué este señor podía tener el corazón tan duro de querer evitar que otra persona pudiera crecer. Yo le imploré a esa señora, yo le lloré, yo le dije: por favor, yo tengo 3 hijas, yo tengo que mantenerla, yo necesito que me venda, es necesario que usted me venda. Y ella pues me dijo: Andrea, así mismo es en mi país, el pez grande se come al chico, pero yo voy a hacer algo, yo te voy a vender, aún yo tenga que arriesgar mi trabajo. Perdón, fue difícil. Después que tú tocas fondo, lo único que te resta es subir para arriba. Cuando dije sí, yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, Él me sostuvo. Ella me preguntó: dame el nombre de una persona. Y yo le di el nombre de mi tía. Y ella me vendía a nombre de ella. Y yo seguí creciendo y avanzando.
Dios llegó a darnos 23 salones de belleza. También nos dio academias de belleza. Siempre quise compartir mi conocimiento con otras personas. Comencé a darle clase a las jóvenes para que ellas también pudieran tener la posibilidad de crecer. Hoy por hoy hemos graduado miles de mujeres en nuestras academias. Muchas veces los empresarios nos manejamos no al modo de Dios, sino a nuestro modo. Conocer Conceptos Financieros Crown fue lo mejor que pudo pasar en mi vida personal y en la vida de mi negocio. Comencé a descubrir que yo simplemente era una administradora de lo que poseía y que Dios era el dueño. Después que he aplicado Conceptos Financieros Crown en mi negocio, he recibido paz, he recibido tranquilidad, he recibido contentamiento, he recibido la manera de distribuir mi tiempo y mis cosas. Es un poco difícil balancear la familia y los negocios. Siempre estuve consciente de que le dedicaba mucho tiempo al trabajo, pero era necesario, porque en mí había un sentimiento de que yo podía fallecer a la edad de que falleció mi madre, y yo quería dejarle a mis hijas un nicho, yo quería dejarle una estabilidad. Dios me ha ayudado a poder ir balanceando en el camino, y hoy día puedo decir que tengo hijas estables, profesionales y enfocadas, hijas que están emprendiendo también. Ver mi hija que puede ayudarme en los negocios y que puede hacer las cosas, entiendo que eso es un regalo. Trabajar con mi madre y continuar su legado ha significado para mí una tarea muy desafiante, porque ella lo hizo muy bien, pero también se ha convertido en una inspiración. Y para mí es un honor poder mantener eso que ella ha construido y que se convierta en un legado para nuestras próximas generaciones. Conocer las verdades bíblicas que enseña Ministerios Crown se ha convertido en algo muy transformador para nuestras vidas y para nuestros negocios, porque nos ha ayudado a entender que los negocios son un medio, no un fin, un medio para que mucha gente conozca a Dios y pueda entrar en contacto con el plan de salvación. Nosotros trabajamos con grupos pequeños, llevando la capacitación de la buena mayordomía de Dios. Nosotros nos trasladamos a las iglesias y formamos líderes para que puedan seguir ellos trabajando con la mayordomía de Dios, con Conceptos Financieros Crown. Nosotros creemos en que si somos personas más educadas en la forma de manejar el dinero, pues entonces a futuro veremos grandes beneficios que lo van a heredar nuestra descendencia. En la forma que nosotros nos manejemos, así también se van a manejar ellos. Entonces será un legado que vamos a dejar no solamente a nuestros hijos, sino a una comunidad, para que puedan entender la buena mayordomía, que es manejar el dinero, nuestros recursos, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra finanza y todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos en el buen orden de Dios. Yo sé que me quedan muchas cosas para hacer en Dios, y yo quiero que su voluntad agradable y perfecta se cumpla en mi vida. Puedo decir que soy una mujer feliz, sin resentimiento,
sin rencores, sin odio. Una mujer que el rechazo le resbaló. El rechazo no la hirió. El rechazo no la hizo más débil, sino que la hizo más fuerte. No importa lo difícil que tú veas los tiempos, hay un sol que brillará mañana. Va a brillar el sol y va a llegar la luz. El ser huérfano te reta a ser resiliente o derrotado, porque os saca de donde no hay para tú poder hacer las cosas. Saca de donde no hay para tú seguir hacia adelante. O tiene que habituarte al dolor, tiene que acostumbrarte a los rechazos, tiene que acostumbrarte a la vida dura, pero con una mentalidad de que hay algo más allá.